Hola, bienvenido al discipulado JS, el discipulado de Jehová Sama. Es una bendición y un privilegio para mí poder estar frente a ti y poderte trasladar lo que Dios quiere para esta casa y los planes que definitivamente son de bien para cada uno de nosotros que le amamos. Y durante la semana pasada estuvimos hablando acerca de una iglesia incómoda y cómo debemos salir un poquito de nuestra zona de confort en la que quizás hoy nos encontramos. Y quiero seguir platicando contigo acerca de este tema porque verdaderamente creo que es lo que Dios desea para nosotros como Jehová Sama, para ti que sirves, para ti que lideras, para ti que tienes una casa de milagros, que salgamos un poco de nuestra zona de confort y nos convirtamos y nos transformemos en esa iglesia que no puede estar quieta, que no puede estar pasiva, inerte, sino que siempre quiere más y siempre desea agradar a Dios de una manera diferente. Y si tú escuchaste el mensaje de la semana pasada, nos basamos en la oración de Jabes, que está en Primera de Crónicas 4, 9 y 10. eh, lo leímos en Reina Valera contemporánea, pero si tú no has podido escuchar ese mensaje, te invito a que visites nuestro canal y ahí puedes escuchar no solo el mensaje de la semana pasada, sino cada una de las enseñanzas del discipulado. Y te leo nuevamente el pasaje, dice: Jabes fue el más destacado de sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes porque dijo: yo lo di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel y dijo: cómo quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que yo no sufra, para que no sufra yo ningún daño. Y Dios le concedió todo lo que pidió. Y veo yo aquí una enseñanza tremenda y es lo que quiero trasladarte el día de hoy, que creo que nos deja la oración de Jabes. Y el primer punto, veo yo acá varios puntos específicos y el primer punto que te quiero trasladar es que Jabes oró por prosperidad. Jabes en la primer parte de la oración dice: cómo quisiera que me des tu bendición. Y si tú le pones atención, ora dos veces específicamente por prosperidad, porque él dice: quisiera que me des tu bendición y luego que ensanches mi territorio. Entonces vemos ahí que era importante para él ser bendecido. Y a mí me habla esto de que Jabes no estaba, y lo platicamos un poquito la semana pasada, Jabes no estaba satisfecho con la situación que él vivía, con lo que quizás sus hermanos se acostumbraron, su mamá lo acostumbró, sino que él entendió y supo pedir lo mejor. Y acá viene la primera enseñanza. Jabes quería que las bendiciones de Dios verdaderamente lo acompañaran y estuvieran con él. Por eso hace esa doble petición. No solo quiero que me bendigas a mí, sino que ensanches mi territorio. Y a mí me habló algo Dios aquí, es que no nos tenemos que conformar con lo regular, con lo que todo mundo tiene, sino que debemos, como discípulos de Jesús, atrevernos a pedir más, porque ¿cómo termina la oración de Jabes? Y Dios le concedió todo lo que pidió. Y, y ojo acá, eh, la oración de Jabes, ciertamente le está pidiendo que Dios le bendiga, pero al final vemos de que es para que Dios se glorifique, no para nosotros vanagloriarnos y y pedir algo únicamente para nuestro propio beneficio, y es algo lo que vamos a ir viendo un poco más adelante. Pero tenemos derecho nosotros a pedir
como discípulos a pedirle a nuestro buen Dios que nos bendiga doblemente, que nos bendiga más allá de lo que el mundo dice que nosotros merecemos, incluso de lo que nuestra familia pueda creer y decir que nosotros nos merecemos, porque nuestro Dios no es un Dios regular, nuestro Dios es un Dios extraordinario. Y creo que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad también a atrevernos a hacer cosas extraordinarias y no conformarnos a esta palabra quizás suena un poco fuerte, pero a la mediocridad o a la regularidad. Hay, hay un pequeño chiste dentro del mundo del diseño y dentro del mundo del diseño, pues existen distintos tipos de tipografías, distintos tipos de letras. Y esta frase dice o sé bold, que es este tipo de letra gruesa, o light, que es el tipo de letra delgadito, pero nunca regular. ¿Por qué? Porque pues la tipografía regular es como una tipografía común y corriente, una tipografía que no destaca. Como aprendimos la semana pasada, nosotros hemos sido llamados a llevar una vida que destaque. Y te quiero leer un pasaje, Juan 21, del 1 al 6, nos habla, nos relata, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y acá hay algo interesante. Muchos de los apóstoles sabían de la pesca, sabían mucho porque a eso se dedicaban, era la manera en la que ellos llevaban el sustento a su familia. Pero acá hay una enseñanza bastante tremenda, y es que muchas veces nosotros hemos actuado bajo nuestro propio conocimiento, hemos actuado bajo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestro caminar en Dios, y de lo que hemos aprendido en la iglesia, y de lo que nos ha enseñado el pastor, y ciertamente han sido cosas valiosas, pero cuando nosotros empezamos a movernos y a trabajar conforme a la voz del Espíritu, cosas extraordinarias pueden suceder, y es lo que vemos aquí reflejado. Ellos habían tirado la red porque sabían dónde probablemente estaban los peces, pero una orden de Jesús al decirles: echad la red a la derecha de la barca, quizás ellos la habían tirado a la izquierda, enfrente, para atrás, no sé yo, pero ellos eran expertos en lo que hacían, porque a eso se dedicaban, eran profesionales de la pesca, y no pescaron nada. Pero cuando nosotros seguimos una instrucción de Dios, cosas extraordinarias puede hacer Él con nuestra vida. Y eso es algo que es la primera enseñanza que nos deja este pasaje, es una de las enseñanzas que nos deja este pasaje. No tenemos que conformarnos a vivir conforme a lo que dice la gente, a lo que la gente espera de nosotros, sino que tenemos que tener nuestro oído pendiente y atento a lo que la voz del Espíritu está hablando a mi vida, para nosotros actuar conforme a eso. ¿Y qué es lo que la voz del Espíritu está diciendo en esta noche? Quiero desacomodarte, quiero sacarte de tu zona de confort. Entonces, estemos atentos a la voz del Espíritu, mis hermanos, porque cuando nosotros verdaderamente creemos y actuamos bajo lo que Dios nos está diciendo, milagros empiezan a suceder. Los apóstoles aquí, los discípulos, echaron la red donde Jesús les dijo, y
Dios los sorprendió y Jesús los sorprendió. Los peces empezaron a salir de tal manera que ellos no, las redes no aguantaban. Y de la misma manera puede suceder contigo. Eh, Tú has pensado y has actuado hasta el día de hoy bajo tu propio conocimiento, pensando voy a hacer esto, voy a hacer aquello para que Dios me bendiga. Y está bien muchas veces intentar a nuestra manera, pero la bendición proviene de Dios. Y cuando nosotros escuchamos y actuamos bajo la voz del Espíritu y bajo la voz de lo que Dios nos dice, podemos alcanzar esa vida que destaque, como hablábamos la vez pasada, y esa bendición sobrenatural. Pero regresando a la oración de Jabes, o Jabes luego de que pide la bendición, eh, pide también para que se expandan sus fronteras, sus límites. Y aquí me llama la atención algo porque eh, en, en el tiempo de antes, mientras uno más tuviera, más tierra tuviera, mayor era la influencia de uno porque eran más zonas que podía afectar uno. Y aquí cuando Javes le pide ensancha mi territorio, lo que él está pidiendo es que ensanches mi influencia hacia el mundo. Javes no se conformó quizás con la parcela que tenía, con la finca que tenía, sino que quería extenderse, quería romper los límites bajo los que él vivía para hacer más. Y es algo lo que hoy nos está llamando el Señor a a ensanchar nuestro territorio, a extendernos por lo que está allá afuera, porque creo que como creyentes, mientras haya una persona que no conozca de Dios o que no sea salva, no podemos estar tranquilos, de verdad, mis hermanos. Eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón, de que debemos apasionarnos por el que no está salvo, porque quizás muchos hoy han oído de Jesús, pero no son salvos, y mientras esas personas sigan estando a nuestro alcance, nosotros no nos podemos quedar quietos, sino que tenemos que acercarnos a esas personas y ser luz como Dios nos ha llamado. Y es a lo que hoy nos está llamando Dios, a no limitarnos bajo estas cuatro paredes, a no limitarnos a compartir quizás palabra con el grupo de cristianos que ya conocemos, el grupo de amigos cristianos que pues ya conocen a Jesús, ya son salvos y nos compartimos palabra entre todos, pero hoy Dios quiere que nos extendamos hacia el que está perdido, hacia el que verdaderamente está necesitado de esa palabra, porque necesitamos expandir no solo la influencia de esta casa, porque hemos visto cómo Dios nos ha dado influencias influencia en diferentes ámbitos, pero hoy Dios quiere expandir tu influencia sobre tu trabajo, sobre tu familia que no conoce a Dios. ¿Para qué? No para que tú te llenes de vanagloria, sino para que Dios se glorifique, que la salvación pueda llegar a toda tu casa, que la salvación pueda llegar a tu negocio, que la bendición pueda llegar a todo tu negocio. Eso es extenderse, que donde yo me mueva, Jesús vaya conmigo y yo pueda mostrar a Jesús donde quiera que vaya. Eso es extender la influencia que yo tengo. Y eso es salir de nuestra zona de confort, porque muchas veces es muy fácil compartir de Dios con el grupo cristiano de mis amigos, con la gente con la que yo sirvo lado a lado. Es muy fácil enviar un versículo o decirle, mira, esta es una palabra que Dios me dijo que te mandara. Eso está bien, pero es muy sencillo. Pero hoy creo que Dios nos está eh, enviando y motivando a que salgamos de nuestra casa, que abramos nuestras casas, invitemos a nuestros amigos, a nuestros conocidos,
para que conozcan de Jesús, para que extendamos nuestra influencia. Eso es a lo que Dios nos está llamando el día de hoy. Y creo que este es un tiempo en el que Dios nos ha venido preparando por mucho tiempo para que ahora ejecutemos eso, para que agarremos nuestros linderos y corramos un poquito los linderos, para que vayamos abriendo espacios y extendiendo el evangelio. Luego, en la oración de Jabes oró por poder. Jabes le pidió al Señor que pusiera su mano con él. Él le dijo, que tu mano esté conmigo. Y veo yo aquí algo, y es que Jabes no estaba contento con ser como los demás cuando se trataba del poder de Dios. Definitivamente puedo ver yo que había una insatisfacción no negativa, tal vez no era ambición de poder o de dinero, de bendición, como lo podríamos ver, sino que él quería que Dios se glorificara, porque al final a quien se lo pidió era al Dios de Israel, a nuestro buen Dios, al Dios al que nosotros hoy podemos acercarnos también confiadamente a pedirle todo esto que hoy estamos aprendiendo. Y muchas veces nosotros vemos, pues nosotros servimos al Señor, creemos en Dios, pero nuestras vidas son como esa tipografía que te hablaba al principio, son regular, no tienen nada interesante, nada que destaque. Pero cuando nosotros caminamos bajo el poder de Dios, nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas destacan, no porque seamos nosotros, sino porque el poder de Dios está con nosotros. Y cuando nosotros entendemos que el poder de Dios está con nosotros, nosotros no podemos esperar actuar y, y tenemos que actuar conforme al poder de Dios y empezar a creer por milagros, empezar a creer por maravillas, empezar a pedir por eso que quizás por mucho tiempo no se ha resuelto. Cuando tú estás con el poder de Dios de tu lado y tú pides que el poder de Dios esté contigo, esas situaciones imposibles empiezan a resolverse porque Dios se empieza a glorificar. Y hermanos, tenemos que desacomodarnos y atrevernos a orar por los enfermos. Tú quizás hoy ya has abierto tu casa de milagros y has empezado a invitar gente. Déjame decirte algo, pídele a Dios que su poder esté contigo para que en cada oración que tú hagas por esas personas que están necesitadas, Dios se manifieste, Dios sobre un milagro, sin importar la necesidad, sea financiera, sea familiar, sea contra una enfermedad o restauración, la necesidad que sea, que en cada oración que tú hagas en tu casa de milagros, Dios se manifieste y se evidencie en cada una de las vidas. Eso es vivir bajo el poder de Dios, ser un discípulo que desate milagros, ser un discípulo que verdaderamente evidencie a Dios, que uno haga una oración y Dios le responda. Eso es vivir bajo el poder de Dios. Y creo firmemente que si Dios nos está recordando, porque creo que hay muchas cosas que las hemos aprendido, pero que quizás las hemos dejado a un lado. Si el día de hoy Dios nos está recordando esto, es porque verdaderamente Dios quiere que ya no seamos cristianos regulares, que no seamos una iglesia regular, que no seamos una iglesia más del montón, sino que seamos una iglesia fuerte, una iglesia vivaz, una iglesia llena de milagros, donde lo que nosotros hablamos sucede, porque se lo pedimos y le creemos a nuestro buen Dios, que ya no seamos una iglesia en necesidad, sino seamos una iglesia en victoria, que no seamos discípulos en necesidad
débiles, regulares, sino que seamos discípulos que viven bajo el poder de Dios, que viven en fe. Eso es a lo que Dios nos está llamando, mis hermanos, a que no perdamos esa llenura del Espíritu que un día recibimos, a que no nos acostumbremos, no nos amoldemos a este mundo. Porque recordemos lo que dice Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no perdamos esa llenura del Espíritu Santo, porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cosas grandes suceden. Y nosotros al final únicamente somos el vaso, somos el instrumento, porque el Espíritu Santo es el que hace las cosas. Pero tenemos que atrevernos a darle la oportunidad, a ofrecernos como ese instrumento, a decirle, bueno, Señor, aquí estoy yo, tu discípulo, envíame a mí. Muchas veces decimos, en lugar de envíame a mí, decimos envíalo a Él, porque nos da pereza, nos da... no nos gusta salir de la zona donde hoy nos encontramos, de esa zona de confort que es muy cómoda. Pero déjame decirte que Dios quiere hacer cosas asombrosas con cada uno de nosotros. Y hay algo que aquí yo apunté, y es que lo que quería decirte, y es que los apóstoles, cuando tú estudias un poquito de quiénes eran estos 12, eran hombres comunes y corrientes. La palabra de Dios que dice que eran hombres del vulgo. Y muchas veces nosotros pensamos, ay, no, es que yo solo soy un servidor de Jehová Sama, o yo solo soy una maestra de Jehová Sama, yo con los niños estoy bien, o soy un músico de Jehová Sama, o un asistente incluso de Jehová Sama. Quizás tú te has visto como un hombre común y corriente, pero mira lo que Dios hizo con estos 12 apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu Santo y cuando mostraron la disponibilidad de seguir a Jesús. Y creo que eso mismo está disponible para nosotros, para esta casa. Esa vida llena de milagros, esa vida llena de crecimiento, esa vida llena de expansión, de bendición, eso está disponible para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo alcanzamos? Viviendo bajo el poder de Dios y siendo llenos y no perdiendo la llenura del Espíritu Santo. Y por último, Jabes oró por protección. Jabes dijo, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no sufra yo ningún daño. Y acá viene algo que es un poco confrontativo. Quizás hasta este momento tú has venido diciendo, amén, gloria a Dios, lo creo, Dios me va a bendecir, Dios me va a usar. Pero acá viene algo y es que Jabes pidió protección contra el pecado y el mal. Porque él sabía que si él permitía que el pecado entrara, iban a surgir los problemas. Y muchas veces nosotros quizás recibimos estas palabras de Dios quiere bendecirte, Dios quiere que vivas una vida que destaque, Dios quiere manifestarse en tu vida y usarte como instrumento para que veas milagros. Pero nosotros hemos dejado entrar algún pecado. Y a veces nosotros pedimos y oramos y Dios nos responde. Porque quizás hemos dejado entrar ese pecado. Y Jabes entendió que él necesitaba definitivamente, para disfrutar de todo lo anterior, vivir para Dios. Vivir para exclusivamente agradando a Dios. Y creo que esta debe ser la actitud que nosotros debemos de tener, de no amoldarnos a lo que dice el mundo, sino
creer la palabra de Dios y vivir para agradarlo. Debemos de verdaderamente evitar e incluso odiar todo lo que traiga deshonra al Señor. Y David creo que lo expresó muy bien. David lo expresó muy bien en el Salmo 101:3. Dijo, no pondré cosa mala delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se me pegará. Y esa creo que debe ser la actitud que nosotros debemos tener frente al pecado, de no permitir que se nos cuelen pequeños pecados por nuestros linderos, porque eso impedirá que nosotros vivamos una vida llena del Espíritu, una vida llena de bendición. Y creo que como discípulos ciertamente debemos de orar por la bendición, ciertamente debemos de pedirle a Dios que ensanche nuestros linderos, que podamos romper todo límite que nos hemos puesto, que seamos una iglesia sin límites. Pero creo que también debemos orar por esto, porque no se meta ningún pecado en nuestro corazón, que ninguna raíz pecaminosa que busque y nos guíe a desagradar a Dios se cuele en nuestro corazón. Porque al final creo que aunque las tentaciones pueden venir, Dios ha prometido que Él nos librará de toda tentación y no nos pondrá una tentación más grande de la que nosotros podamos resistir. Y esta creo que debe ser una oración que debemos de hacer como discípulos de Jesús. Y estos puntos que hoy te platiqué, creo que son clave, iglesia, para que nosotros salgamos de la zona de acomodamiento en la que hoy nos encontramos. En la que hoy nos encontramos. Porque creo que Dios nos ha llamado a grandes cosas y muchas veces no las hemos alcanzado porque no las hemos creído. Y para ir cerrando, Dios escuchó la oración de Jabes y le respondió dándole todas las cosas por las que él había orado. En el versículo final dice, y Dios le concedió todo lo que pidió. Y surge la pregunta, ¿por qué el Señor hizo esto? Y a mí hay una gran enseñanza que yo saco de aquí, y es que Dios lo hizo porque Él honra a los que le honran. En Santiago 4 dice, si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia si no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Y acá viene lo que hemos aprendido en esta casa, de sobre cualquier cosa cuidar nuestro corazón, porque al final que la bendición de Dios esté con uno, que uno esté lleno del Espíritu Santo, que los milagros y las maravillas lo persigan a uno, es para que Dios se lleve la gloria, para nada más, para que Dios se glorifique y su mensaje sea esparcido en todo, hasta lo último de la tierra, no para que nosotros nos llenemos de orgullo y decir soy el ungido de Dios o soy el hombre o la mujer que Dios más usa. Tenemos que cuidar de buscar a Dios con buenas intenciones, de pedirle la bendición a Dios, que Dios nos bendiga, que Dios quite todo límite, pero con un corazón sano, no para decir, Dios bendecime para yo demostrarle a mi suegra hasta dónde puedo llegar, que se equivocó conmigo, o para yo demostrarle a mi cuñado, o a mi hermano, o a mi papá, que no sé qué. Esas son intenciones equivocadas del corazón. Tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga para que Dios sea glorificado y alguien más lo pueda conocer. Y hay una gran promesa en esta oración, y es que nosotros hoy servimos como discípulos de Jesús a un Dios que ha prometido escuchar y contestar nuestras oraciones. Él tiene el oído atento a cada una
de las oraciones que nosotros hacemos. Por eso debemos salir de nuestra zona de confort, quitar cualquier límite que hayamos tenido en nuestra mente y atrevernos a hacer estas oraciones eh, extraordinarias, estas oraciones fuera de lo común, de salir de nuestra zona de confort y pedir, y quizás hasta el día de hoy hemos estado pidiendo, Señor, bendíceme para vivir esta semana. Pero Dios no quiere que tú le pidas para sobrevivir. Si nuestro Dios, la palabra dice que Él da más abundantemente de lo que pides. Él quiere que le pidas que su bendición sea de tal manera que Él pueda ser glorificado. Porque te hago una pregunta, ¿cómo puede ser Dios glorificado cuando sus discípulos, las personas que lo amamos y le servimos con un buen corazón, vivimos en necesidad? Dios no es glorificado cuando tú estás en necesidad. Dios quiere que tú seas bendecido. Y eso es salir de la zona de confort, entender eso, que Dios no quiere darme solo lo necesario. Y quizás tú hoy te has conformado con lo necesario, pero hoy Dios quiere que tú le pidas más, que te atrevas a creerle por más en cualquier ámbito de tu vida, espiritual, profesional y familiar. Dios quiere darte más. Y esa es la palabra que Dios ha puesto para que te comparta el día de hoy. Así que, familia, espero verdaderamente, y tú que me estás escuchando, que esta palabra haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí. Verdaderamente creo que es un reto para nosotros, para cada uno de los que formamos parte de Jehová Sama, para atrevernos a salir de esa zona de comodidad, para atrevernos a creerle a ese buen Dios que nosotros tenemos, que nos bendiga de tal manera que Él sea glorificada, que nos use de tal manera que Él sea glorificado, que los límites o la limitación en la cual hemos vivido hasta el día de hoy sea rota para que Él sea glorificado. Así que, familia, no me queda más que darte gracias por tu tiempo y escríbeme ahí en los comentarios, escríbenos ahí en los comentarios qué fue lo que Dios te habló, porque definitivamente creo que Dios quiere sacarnos de nuestra zona de confort y que alcancemos todo lo que Él nos ha prometido. Que Dios te bendiga.